grabando. Listo, vamos a iniciar orando. Padre, gracias, Señor, por este día jueves. Gracias por tu ayuda, porque nos ayudas a profundizar más y más en la Escritura. Gracias por las personas que estamos aquí reunidos, que deseamos, Señor, aprender más y conocer más de ti. Ayúdanos, Señor, en este capítulo 5, el cual estamos profundizando, que pueda ser claro para nuestras vidas. Ayúdanos a todos para que las preguntas que tengamos, Señor, sobre diferentes temas también puedan ser resueltas y que todo lo que aprendamos hoy, Señor, sea para nuestro crecimiento espiritual. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí dice sesión 7, pero realmente la sesión 8. Les voy a hacer como un resumen de lo que vimos hace 8 días. Estuvimos hablando sobre el tema de Melquisedec. De hecho, el tema de Melquisedec, el escritor de Hebreos lo va a mencionar en otras partes, ¿cierto?, de este libro de Hebreos. Dejamos también claro que hay dos posturas históricas con respecto a Melquisedec. Unos dicen que es una cristofanía, que es Jesús en el Antiguo Testamento. Unos llegan a decir que es Jesús en el Antiguo Testamento, ya que Hebreos 7 dice que no tiene generación, ni principio, ni fin. Pero hay otra posición que también hace parte histórica, que Melquisedec era una persona real, una persona que estaba en el tiempo de Abraham, el cual Abraham le entregó los diezmos de todos. Era un tipo de sacerdote, por eso muchos están de acuerdo con esta interpretación, porque habla de un orden, dice conforme a ese orden de Melquisedec, o sea, un rey sacerdote, porque Melquisedec era rey sacerdote. Muchos dicen que era una línea tal cual, de ese tipo real es lo que se habla con respecto a nuestro Señor Jesús, y la interpretación que se le da a Hebreos capítulo 7 es que es un misterio quién fue Melquisedec, no porque fuera nuestro Señor Jesús en el pasado, ¿cierto?, una cristofanía, sino porque es un misterio quién fue Melquisedec. Pero muchos optan por la opción que era una persona real, y que nuestra mesiánica de nuestro Señor Jesús es de rey y sacerdote, y cuando hablamos del sacerdocio, nuestro Señor Jesús es rey y sacerdote, como lo fue Melquisedec, algo que no se encontraba en Israel. En Israel esa función de rey y sacerdote no se vio. Los oficios de rey y sacerdote estaban separados, pero en el tiempo de Abraham, como muchos interpretan, probablemente ese tipo de rey sacerdote sí se vio en Melquisedec, que fue una persona, como muchos dicen, que estuvo en el tiempo de Abraham, porque Abraham no fue el único creyente en esa generación, habían otros creyentes, ya que después de Abraham se centró todo el plan de salvación en los descendientes de Abraham, porque Dios lo había elegido así, es diferente. Pero en el tiempo de Abraham también vivían otras personas que eran descendientes, ¿cierto?, primarios de los hijos de Noé. Y recordemos que hasta el tiempo de Abraham también muchas personas vivían bastante años. De hecho, Abraham también vivió casi 120, me parece, algo así. Y muchos otros de los descendientes de los hijos de Noé, hasta los hijos de Noé también vivieron bastantes años. Entonces, muchos han estudiado este tema, y en el tiempo de Abraham habían otros verdaderos creyentes, pero después Dios eligió a Abraham y se empezó a centrar solamente el plan de salvación por los descendientes de Abraham. Listo, entonces, estamos en el capítulo 5 y vamos a continuar con este capítulo. Versículos 7 y 8 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quiénes eran los que presentaban ruegos ante Dios? Eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran como ese intermediario entre Dios y los hombres. Los sacerdotes eran los dedicados de presentar ofrendas, eran los que se dedicaban a realizar intercesión por el pueblo. Esta labor de clamar y de rogar por el pueblo pertenecía a nuestro Señor Jesús. Por eso la oración de Getsemaní es vista como una oración también sacerdotal, en donde nuestro Señor Jesús ora, y él mismo dice: no oro por todo el mundo, sino que oro por ellos y por los que van a venir después de ellos. Y dice que nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en este planeta Tierra, él también estaba cumpliendo esa labor de sacerdote. Él era el representante, el elegido
Recordemos que en la lección anterior dejamos claro esa parte de que fue elegido por Dios para esa función, pero también es hijo. Y por cuanto fue hijo, y hablando de esa parte mesiánica de nuestro Señor Jesús, porque este versículo 8 es un versículo también que da para mucha interpretación, por eso es que muchos toman este versículo 8 como si Jesús fuera una especie de semidios, pero no totalmente Dios, como que, como dicen los testigos de Jehová, como una creación especial de Dios, no. Nuestro Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero en su humanidad iba creciendo y aprendiendo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces miremos algunas interpretaciones. Calvino dice lo siguiente: Cristo siendo el Hijo, otra vez se lo vuelvo a decir, Hijo, la parte de Hijo no es un hombre mesiánico. Hay que entenderlo. Hay muchas personas que creen que cuando hablamos de Hijo de Dios es un hombre mesiánico. No, el Hijo de Dios es el título divino. La segunda persona de la Trinidad es Hijo eternamente. Y eso no quiere decir que sea menor que el Padre. Ya hemos explicado el tema de la Trinidad, ¿cierto? Es un solo Dios verdadero, pues sabemos que es tres personas iguales, ¿cierto? Está la totalidad, la plenitud, de la plenitud divina en las tres personas, pero solamente creemos en un solo Dios verdadero. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo. O sea, no hay subordinación en la Trinidad, solamente hay subordinación con respecto a funciones. Pero no podemos entrar en aquellas herejías antiguas en donde hacen al Hijo menor que el Padre y el Espíritu menor que el Padre que al Hijo. No. Pero sí hay funciones eternas y es el Hijo eternamente. Por eso es que los credos antiguos, lo que conocen como el credo niceniano, dice engendrado eternamente. La segunda persona de la Trinidad es Hijo eternamente. Entonces, muchos creen que el título de hijo es mesiánico, no, el título de hijo es el título divino, es el Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces dice así: Cristo siendo el Hijo procuró obtener ayuda de su Padre y fue escuchado, y a pesar de eso sufrió la muerte para que así fuese enseñado a obedecer. Hay una extraordinaria importancia en cada palabra. Por los días de su carne, el autor insinúa que el tiempo de nuestra miseria es limitado, lo cual es consolador, y sabemos que nuestro Señor Jesús vino a identificarse con la humanidad, y nuestro Señor Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Por tal motivo, todo lo que es del hombre, Él vivió y hizo todo lo que es del hombre, pero sin pecado. Todo, tal cual nosotros vivimos, las angustias, los problemas, las presiones, las tentaciones, lo vivió nuestro Señor Jesús, pero sin pecado. La diferencia es que nosotros sí somos pecadores y nuestra naturaleza es pecar continuamente. Dice, ¿cómo fue Jesús hecho perfecto? Esa es la gran pregunta, y aquí en estos versículos que vamos a leer hoy vamos a tener muchas preguntas profundas y teológicas. De hecho, Hebreos es un libro profundo en estas preguntas teológicas, y empieza a hablar sobre esto. La pregunta es legítima, puesto que Jesús, como Hijo de Dios, es perfecto desde la eternidad. Esa parte ya la acabé de explicar. Como Hijo de Dios, título divino, es perfecto desde la eternidad. Pero en su humanidad, así como nuestro Señor Jesús es totalmente Dios, realmente hombre, todo lo que es de Dios, todo lo que es del hombre, dice, pero en su humanidad Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces la pregunta es, ¿cómo así que se hizo perfecto, pero si Dios ya era perfecto? Jesús ya era perfecto, pero en su humanidad, como dice Lucas 2:52, él iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Vemos su desarrollo en la escuela de la obediencia, y a medida que la carga se va haciendo más pesada para Jesús, así también va creciendo su disponibilidad para asumir la tarea que su Padre le ha dado. Nuestro Señor Jesús vivió obedientemente hasta la muerte, y él tenía que vivir esa ira de Dios, y esa presión de la ira empezó desde Getsemaní. Por eso es que nuestro Señor Jesús sudaba gotas de sangre, y él oraba y clamaba, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, tal era la tensión que vivía nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, que sudaba hasta gotas de sangre. Entonces ahí dice, en el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario. Por eso la pasión de Cristo no es desde la cruz, es desde el Getsemaní, ¿sí? Porque es desde el Getsemaní donde se va viviendo esas fuertes angustias de nuestro Señor Jesús. Dice, en el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario, él sufrió las pruebas finales y definitivas. Jesús fue perfeccionado por medio
del sufrimiento. Su perfección se transformó en fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen, como hemos visto. Y de hecho hay unos versículos que hablan que Él es fuente de salvación eterna. Listo. ¿Y ustedes preguntan hasta ahí? ¿O aportes? Listo. Versículo 9 y 10 dice: y habiendo sido perfeccionado, entonces ya acabamos de hablar sobre qué quiere decir perfeccionado. Y es que nuestro Señor Jesús en su humanidad tenía que ser obediente. Nuestro Señor Jesús no pecó, fue obediente hasta la muerte. Nosotros no podemos vivir esa vida por causa de nuestro pecado, pero nuestro Señor Jesús era sin pecado. Nuestro Señor Jesús vivió la vida que para nosotros es imposible vivir. Vivió siendo perfecto en todo, cumplió todo lo que el Padre demandaba de un ser humano. Y Él sí hizo lo que Adán no pudo hacer, vivir perfectamente. Por eso nuestro Señor Jesús, siempre la pregunta teológica es, ¿nuestro Señor Jesús podía pecar o no podía pecar? Él no podía pecar, o sea, para él vivió una vida perfecta, Él fue perfeccionado, pero Él no pecó. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, porque es que la fuente de nuestra salvación está en Jesús. La salvación para nosotros es gratuita. Para el creyente la salvación es gratuita, es por gracia, pero la salvación es muy costosa, porque está en los méritos de Cristo. La salvación sí tiene un costo, o sea, ¿por qué nosotros somos salvos? Porque es que Jesús vino a morir por nosotros y la salvación tenía un costo muy alto. Por eso la parábola, de hecho esa parábola de aquel hombre que le cobra a su siervo, que de hecho le perdona algo que era una deuda imposible de pagar para él, habla también de que esa deuda que para nosotros era imposible de pagar en esta vida, Jesús vino y pagó, Él vino y obedeció y pagó en la cruz. Y por eso la salvación de nosotros es basada en los méritos de Cristo, no en nuestros méritos, pero sí en los méritos de Cristo. Para nosotros es gratis, por gracia, pero la salvación es muy costosa. Y Jesús vino y murió por nosotros. Entonces dice, para ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, no para toda la humanidad, para los suyos, para los elegidos, para aquellos que nacen para obedecer. Es que la obediencia hace parte del cristianismo. Yo no soy salvo por obedecer, pero la obediencia es el resultado de la salvación. Dice, y fue declarado por Dios, este versículo, por eso la parte del sumo sacerdote dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, fue Dios el que lo instituyó, no como un sacerdote levítico, porque el sacerdote levítico era solamente sacerdote y era descendiente de Leví. Por eso nuestro Señor Jesús no fue descendiente de Leví, fue descendiente de Judá. Pero su reinado era un reinado sacerdotal, conforme al orden de Melquisedec, porque Melquisedec fue rey sacerdote. Eso no se veía en Israel. Entonces aquí el escritor de Hebreos está profundizando en eso. La forma que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en el planeta Tierra fue rey sacerdote, rey porque era la línea directa del rey David, y sacerdote porque fue instituido por Dios, y él mismo sería el que clamaría ante Dios y el que ofrecería su cuerpo como sacrificio. Él mismo fuera sacerdote y a la vez la ofrenda sacrificial. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según ¿qué orden? El de Melquisedec, rey sacerdote. Jardín pregunta, esta palabra en este versículo 9 se refiere al hecho de que Cristo se calificó completamente para ser nuestro sumo sacerdote, pero no Cristo. Recordemos que cuando nosotros hablamos de esta teología federal, ¿cierto? Lo que conoce la teología pactual, estamos hablando de cabezas representativas. ¿Cuál fue nuestra primera cabeza representativa o cabeza federal? Adán. ¿Y cuál fue nuestra segunda cabeza representativa de los elegidos? Cristo. Eso lo instituyó Jesús, lo instituyó nuestro Padre. Jesús fue instituido como cabeza federal, por eso se llama el segundo Adán, cabeza federal de los elegidos, o sea, representante de su pueblo. Pero eso, como dice este versículo, fue instituido por Dios, así como Dios instituyó a Adán como representante de todos sus descendientes, también nuestro Señor Jesús fue instituido como la cabeza federal de los suyos, y nuestro Señor Jesús vino a morir por su pueblo, no por la humanidad, por su pueblo. Dice, me refiere a que se dice siendo perfeccionado, pero cuando habla siendo perfeccionado, es que está hablando desde su humanidad, ¿sí?
porque Dios no, o sea, Dios es perfecto, pero la humanidad de Cristo fue perfeccionada a medida que fue viviendo para cumplir todas las exigencias divinas. Daniel Espinosa dice, es la impecabilidad, de un momentico acá, es la impecabilidad de Cristo si tuvo aspectos positivos, pero también eso tuvo aspectos negativos. O sea, la impecabilidad es que nuestro Señor Jesús no podía pecar, ¿cierto? Esa es una de las grandes preguntas que se tienen en la historia, pero nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, como somos tentados nosotros, pero sin pecado. Nosotros, nuestra naturaleza es pecar. Todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. Por tal motivo, nosotros somos esclavos del pecado. Jorge Aguilar dice, Pastor Carlos, hay una persona que no ha podido entrar está escribiendo en el WhatsApp, me le colaboran ahí. Yo miro qué dice. Miro qué dice. Listo, continuamos acá. Listo, dice. Y habiendo sido perfeccionado, listo, ya leímos esa parte. Calvino dice, al mismo tiempo puede verdaderamente decirse que Cristo, por su muerte, aprendió perfectamente la obediencia a Dios, ya que él fue movido de manera especial a negarse a sí mismo, porque al renunciar a su propia voluntad se entregó de tal modo a su Padre, que espontánea y voluntariamente sufrió la muerte, la cual temía sobremanera. Es ahí donde debemos entender, yo les he hablado bastante sobre lo que es la doctrina, ¿cierto?, de la obediencia activa y la obediencia pasiva. Lo vuelvo a explicar, era necesaria la obediencia activa y la obediencia pasiva para nuestra salvación. Hay veces, dentro de la línea arminiana no se explica esto, pero la obediencia activa, y lo vuelvo a explicar, lo he explicado en otra ocasión en este estudio de Hebreos, la obediencia activa es que nuestro Señor Jesús tenía que vivir perfectamente, cumpliendo toda la exigencia del Padre. Y la obediencia pasiva es que también debía pagar por las infracciones de la ley de su pueblo. Y la obediencia pasiva es la cruz. Si nuestro Señor solamente se contara para nuestra salvación la obediencia pasiva, o sea, la muerte en la cruz, ¿cierto? Sería como que, listo, volveríamos al mismo estado de Adán. Fuimos perdonados, ahora no tenemos más, tenemos que vivir para ganarnos la salvación. Pero es que la salvación también habla de la obediencia activa de Cristo. Cristo vivió la vida que para nosotros es imposible vivir. Por tal motivo, la vida de Cristo nos es imputada a nosotros. Adán no era justificado, Adán estaba en prueba, ¿cierto? Adán sería aprobado, su obediencia sería aprobada, por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal, por eso Adán pecó. Mientras que nosotros recibimos más que Adán. O sea, nosotros somos justificados, nosotros recibimos más. O sea, la vida perfecta de Cristo es imputada en nosotros y por eso nosotros somos justificados por medio de Cristo. O sea, nosotros recibimos más que Adán, nosotros somos justificados. Adán no fue justificado. Aparte de que se nos perdonan nuestros pecados, de que se perdonan nuestros pecados tanto pasado, presente y futuro, ¿cierto? Estamos hablando de que Jesús, o sea, se nos perdonan nuestros pecados pasados, también estamos hablando que se nos cuenta la vida perfecta de Cristo, es como un super hábito, por eso somos justificados y vamos directamente a la eternidad, es por los méritos de Cristo. Por eso la importancia de entender la obediencia activa y la obediencia pasiva para nuestra salvación. Porque a veces pareciera que entre la teología arminiana solamente se enseña era la muerte de la cruz, pero si solamente la muerte de la cruz y sufrimiento, o sea, volveríamos al mismo estado de Adán. Listo. Calvino Kistemaker dice, cuando el escritor utiliza la palabra fuente, no está abriendo una discusión
discusión en cuanto a la causa primaria de la salvación. Dios Padre comisiona a su Hijo para llevar a cabo la salvación, como lo hemos dicho. Nuestro Señor Jesús es la cabeza federal, o sea, el representante de los elegidos, no de toda la humanidad, no, de los elegidos, para llevar a cabo la salvación. En vez de ello, el escritor usa el término fuente en el contexto de su consideración del sumo sacerdocio del Cristo. Al haber llevado a cabo su obra salvadora, especialmente Getsemaní y el Gólgota, Jesús es la fuente de la salvación eterna. De hecho, hay un coro que se canta dentro de las iglesias bautistas, dentro de algunas, que se llama Fuente de la Vida Eterna. Se llama, me parece que dice así, ¿cierto? Y es un coro antiguo, y de hecho es un coro muy bonito. ¿Preguntas? Antes de entrar a esta parte final de Hebreos 5. Pastor, buenas noches. Juan Goyeneche. Pues sí, quería, bien, gracias, Pastor. Es que quería complementar sobre lo que está diciendo del versículo 9, que dice que perfeccionado. Esto también habla, pues, no solamente de su vida perfecta de obediencia de Jesús al Padre, sino también que este término aparece en otras partes de Hebreo, que se refiere a su sufrimiento, en su muerte y exaltación. Por ejemplo, dice en Hebreos 2:10, que recordemos, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Y también lo dice en Hebreos 7, que bueno, ya lo busco, dice 7:28. Dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces esa perfección del Señor vino desde su obediencia hasta la muerte y su muerte en la cruz y su resurrección. Así es, muy bien, hermanito Juan, así es. Daniela Espinosa realiza una pregunta: en el Antiguo Testamento no eran justificados. Sí, la salvación siempre ha sido igual, Daniela. Recordemos que de hecho Pablo explica que Abraham fue justificado por medio de la fe, igual que nosotros. De hecho, Pablo habla de eso, y en el Antiguo Testamento aparece eso: Abraham fue justificado por la fe. La salvación siempre ha sido igual, por fe, por gracia y por Cristo, solamente que en el Antiguo Testamento apuntaban a ese Mesías que debía de venir y les era contado como fe, a pesar de que lo entendieran todavía como una sombra, pero ellos al darles esa fe para creer aquello que iba a venir, ellos eran salvos. Hasta que vino Cristo y pactó formalmente, porque la muerte de Cristo vino a pactar formalmente, lo que se hizo fue como una, eso tiene un nombre especial, esa parte de también de cubrir a todas las personas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y también de los del Nuevo, ¿sí? Esa parte es importante comprenderlo, porque la salvación siempre ha sido igual, por fe, por gracia y por Cristo. Nunca ha sido diferente, solamente que en el Antiguo Testamento todo estaba en sombra, todo estaba oculto, pero nadie se ha salvado por obras. El único que ha vivido una vida por obras perfecta ha sido nuestro Señor Jesucristo, pero nadie se ha salvado por obras. Todos los hijos de Dios a lo largo de la historia de la humanidad fueron salvados por fe, por gracia y por Cristo. Y la fe le fue contada como justicia, así fue que se le dijo a Abraham. Y de hecho Pablo hace mención de eso, me parece que tanto en el libro de Gálatas como en el libro de Romanos. ¿Listo? Muy listo. Advertencia contra la apostasía. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mejor dicho, estos versículos de aquí en adelante es como un regaño, no digamos regaño, como una exhortación, porque hay veces los líderes de la congregación, hay veces toca exhortar fuertemente, y empieza a exhortarlos de que se habían dedicado solamente a los temas sencillitos, a los temas fáciles, a los temas sin necesidad doctrinal. Y el problema es que aquí el escritor de Hebreo le dice: ya es tiempo de que profundicen en temas fuertes,
Ya es tiempo de que coman carnita y dejen de tomar tanta leche. Y pues pasa así. Hay gente que pueden durar 20 años tomando leche espiritual, 20 años sin entendimientos doctrinales. Pasa mucho. Muchas personas que llegan del carismatismo a la reforma, por lo general, llegan, o sea, como si estuvieran en un kindergarten espiritual por años. Y uno empieza a hablarles de doctrina y todo eso, y me dicen, esto parece nuevo para mí. Es más, hasta dentro de la reforma también hay lugares donde no se profundiza doctrinalmente y llega un momento donde ya hay que, las personas que ya llevan tiempo, dejar de tomar lechita y profundizar doctrinalmente. Entonces empieza a decir acá, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El escritor de Hebreos entiende que los temas que va a tratar a continuación son complicados, no son fáciles, son profundos. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces les dice, se han dedicado más bien solamente a los temas sencillos, pero estos temas les parecen complejos. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, Pablo estaba enviando esta carta a personas que ya tenían cierto tiempo de conocimiento de lo que es el evangelio, pero solamente conocían lo básico y tenían aún muchas dudas sobre temas antiguos. Recordemos que una de las cosas que más se tuvo que trabajar en el primer siglo era que la iglesia la querían judaizar. Y de hecho esta carta de los Hebreos, al igual que la de Gálatas, trata de mostrar la diferencia tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Pacto. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, habían muchos que a pesar de que ya se les había explicado muchas cosas, seguían sin entender cosas. Y sucede, hermano, hay veces, hay personas que uno les explica la doctrina de la justificación, la salvación, y pasan años y años y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Obviamente hay personas que no todos aprenden igual, pero hay personas que a uno les toca repetir lo fundamental todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cosas que ya con el pasar del tiempo ya deberían ser maestros para otros, pero siguen pareciendo como si fueran niños. Una vez tuve un caso de una señora, ya no congrega con nosotros, pero todo el tiempo era preguntándonos sobre lo mismo, y pasaban 6 meses, 10 meses, un año. Entonces nosotros le decíamos, ya es tiempo pues que ya tenga las basecitas y ya tenga esto claro, porque se lo hemos explicado muchas veces. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, deberían ser maestros, y no, toca tratarlos como niños. Los temas fundamentales toca dárselos casi desmenuzaditos. Y entonces esto es una exhortación que hace el escritor de Hebreos a que ya es hora, personas que ya llevan tiempo en el cristianismo, ya es hora que dejen de tomar leche y empiecen a tomar carne y profundicen más en la doctrina. Maestros para otro, en lugar de estar recibiendo lechecita y estar dependiendo de otros, es tiempo de enseñarle a otros. Calvino dice, esto en parte acontece por nuestra ofuscación y en parte por causa de nuestra indiferencia. Pues aunque somos muy poco aptos para entender la verdad de Dios, todavía hay que añadir a ello la depravación de nuestros afectos, toda vez que aplicamos nuestra mente más bien a la vanidad que a la verdad divina. Además, somos continuamente estorbados por nuestra perversidad, por los cuidados del mundo, por la lujuria de la carne. En ocasiones pensamos más como el mundo y no pensamos bíblicamente. También hemos hablado de este tema. Nos dedicamos a pensar como el mundo y aprendemos un aula religioso y ciertas cosas religiosas, pero seguimos pensando como el mundo. Y la cosa es que tenemos que ir avanzando. Mira, me estoy leyendo desde hace unos días, bueno, es un libro gruesito, un libro de teología bíblica. En estos días está leyendo una postura sobre Romanos capítulo 7, y cómo explica Romanos capítulo 7, que a veces nosotros hablamos como ese conflicto interno que hay donde del creyente, y entonces a veces decimos que el conflicto interno del creyente pareciera como si fuera dualista. Entonces yo soy una parte carne y una parte espiritual, y entonces eso está ahí, y por lo general a mí en ocasiones siempre me gana la carne. Entonces vemos esa parte porque realmente hay un conflicto en el verdadero creyente, pero él como en su posición posmilenialista, porque este escritor es posmilenialista, él decía, pero es que nosotros como creyentes somos nueva creación. O sea, la nueva creación debe ser prioridad sobre el viejo hombre. Por tal motivo, claro que hay un conflicto en el creyente, en la persona regenerada,
pero va en el proceso de que la nueva creación va mortificando y poco a poco vamos mortificando el pecado. O sea, hay una primacía, pero en ocasiones vemos el conflicto como que sí, yo soy un pobre pecador y Dios siempre con su gracia. O sea, como que si fuera algo dual. No, nosotros nacimos de nuevo y ya no somos esclavos del pecado. Ahora, hay una prioridad en el nuevo hombre. ¿Sí? Y ya no, el pecado no nos esclaviza, por tal motivo vamos en el proceso de mortificar el pecado. Y claro que vienen grandes luchas, pero miren la gran diferencia ahí. Dice Gerson, pero eso ya cae en pereza espiritual, ¿no, pastor? Dice, y si es así, como saber si realmente eso no convertido, ya que solo toman leche, como dice el versículo 13. Yo digo que también es de liderazgo de la iglesia. Hay que ir profundizando a las personas, que también asistan a los estudios bíblicos, que también se tenga un catecismo, que las personas también se lleven a profundizar en la doctrina, motivarlos. Es claro que igual no todos van a querer profundizar como otros, porque también hay llamados, pero hay de explicar doctrinalmente. Las predicaciones también en ocasiones se debe tener partes donde se explique doctrina, y eso también se va enseñando al pueblo de Dios. De hecho, Daniela, esa pregunta que tiene ahí, bueno, leamos primero. Sebastián dice, ¿se debe meter en disciplina a aquellos creyentes que nunca crecen a pesar de los múltiples intentos? Pues disciplina no, pero sí es de motivación, ¿cierto? Nosotros somos de motivar, de guiar, porque nosotros no debemos hacer las cosas por imposición, sino orar por esa persona y motivarlas, porque esos conflictos siempre se van a ver. Hay personas que se congregan bien, hay otros que no se congregan de vez en cuando, y es a través de la motivación, de la exhortación, a través de la palabra. Es de irlo guiando, porque es que en la iglesia hay de todo. En la iglesia hay ovejas que son apasionadas, pero también hay ovejas que son casi apasionadas, pero no. Hay otras que son más que no, y hay otras que parecieran que vivieran con una pereza espiritual. Hay de todo. Por eso no todas las ovejas son iguales. Y Dios nos tiene que dar la capacidad a los líderes de saber pastorear y dirigir, porque no todas las ovejas son iguales, hermano. Y hay que motivarles, hay unos que hay que exhortarlas a través de la palabra, ser muy sinceras con ellos, hablar qué es lo que pasa y dirigirles. Dice, esa pregunta de Daniela la vamos a responder en los versículos que vienen a continuación. ¿Listo? Kistemaker dice, el escritor había pensado continuar con su enseñanza acerca del sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Sin embargo, el material es demasiado avanzado. El tema de Melquisedec es un tema profundo. Para sus lectores, su teología es demasiado profunda y sus alumnos son demasiado perezosos. La materia, dice el escritor, es difícil de explicar, no porque el escritor no sea hábil, sino a causa de la incapacidad de los lectores para comprender. El escritor pasa al plano personal y dice, vosotros sois lentos para aprender. El escritor entonces se ve forzado a apartar su atención del tema de sacerdocio, pero vamos a ver cómo poco a poco empieza a profundizar sobre otros temas. Sigamos acá, para que terminemos el capítulo 5 y también le demos inicio al capítulo 6. Versículo 3 al 14 dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, los niños son los que toman lechecita, pero cuando un niño ya tiene dientecitos, hay que darle carne, hermano. Y lo mismo también con ciertos hermanos. Uno ve que ya llevan un tiempo y darle a esas personas es carne, profundizar. A los hombres de la iglesia, y más a los que son llamados a un liderazgo, hay que empezarles a dar profundidad teológica, profundidad bíblica, temas gruesos y maduros y complejos. El liderazgo también, más que todo, por eso es que los que son llamados a predicar deben profundizar en teología bíblica, en teología sistemática, en teología filosófica, porque deben de estar preparados. Ya al pueblo también hay que llevarlo a conocer más, porque cuando hay ignorancia también hay bastante pecado. Y hay que enseñarles, por eso predicar todo el consejo de Dios. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es porque a medida que uno va profundizando en la escritura, uno va madurando en el discernimiento. Esa parte de discernir lo que es bien o no, o discernir de lo que es verdad, de lo que es media verdad, es lo que se debe hacer, ¿cierto? Y profundizar
en los temas doctrinales. Listo, hacemos preguntas hasta ahí. Listo, dice así. Entonces los que son demasiado débiles y no pueden en manera alguna recibir la doctrina más elevada son llamados niños a manera de reproche. Porque la correcta aplicación de las doctrinas es para hacernos más fuertes y que así podamos crecer hasta llegar a la perfecta madurez como hombres. Y de hecho, este libro de Hebreos es más o sea, Romanos trae todo. Romanos es como una pequeña teología sistemática, pero aquí en Hebreo nos estamos centrando en temas doctrinales más como centralizados a la parte del sacrificio de Cristo. O sea, es como un poquito diferente, pero también es un libro muy profundo. A todos los creyentes hay que llevarlos poco a poco a que profundicen. Hay temas que, por ejemplo, cuando llega al cristianismo o cuando personas, porque uno también se la pasa también todo el tiempo reevangelizando evangélicos, también uno empieza a explicar los temas de la salvación, los temas de cómo se ha visto históricamente la salvación, los temas de el bautismo, la cena del Señor, todos esos temas fundamentales. Y después vamos a, poco a poco, permitiendo que vayan profundizando más sobre muchos temas. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, las personas llegan a iglesias reformadas, llegan con muchas preguntas y hay que enseñarles. Y por lo general, las personas que asisten a iglesias reformadas son más capaces, tienen más conocimiento bíblico que en otras iglesias, porque pues dentro de la iglesia reformada se les da importancia a la palabra y la profundidad en la escritura, pero hay que llevar a las personas a que profundicen más y coman más y ya lleguen a dejar de tomar leche a comer carnecita. Entonces aquí lo que vemos es que el escritor les dice niños, pero por reproche. Está, mejor dicho, le está diciendo, ustedes todavía son niños. Como que no se les puede enseñar cosas más profundas porque todavía están en un estado infantil. Es como lo que quiere decir el escritor. El escritor de Hebreos llama al lector de su epístola un niñito, un infante. Le resulta increíble que adultos en la fe todavía se alimenten con leche espiritual y no con alimento sólido. Él utiliza la palabra niñito para avergonzar a sus lectores. Como pastor, él no tiene miedo de reprenderlos, de amonestarlos y de guiarlos a un nivel más alto de desarrollo. Ellos deben darse cuenta de que el crecimiento demanda comida sólida. Nunca avanzarán en base a una dieta de leche. Hay muchas personas que no les gustan estos temas doctrinales y a las personas hay que moverlas también a estudiar doctrina profundamente. Y en las predicaciones de los domingos también se van tratando ciertos temas de profundidad doctrinal poco a poco. Pero ya, si usted ya conoce bastante y se quedó con lechita, ya es muy grave. Hay personas que creen que es que no, yo ya conozco todo de la fe reformada y nomás conocen las 5 solas o conocen las doctrinas de la gracia. Eso tiene una profundidad inmensa, histórica y teológica. Y usted no puede quedar solamente con las 5 solas y conociendo las doctrinas de la gracia. Hay mucho más. Históricamente, doctrina de la regeneración, doctrina de la mortificación del pecado, doctrina de la justificación, tantos temas que hay para profundizar y uno no puede crear solamente siendo un niñito, tomando lechecita. ¿Preguntas antes de entrar al capítulo 6? ¿O aportes? Ninguna. Listo. Entonces vamos a entrar con el capítulo 6, que va muy vinculado con el capítulo 5. De hecho, sigue la exhortación. Sigue la exhortación aquí en este capítulo. Y es en el capítulo 6, versículo 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, Pablo empieza, el escritor de Hebreos, que probablemente fue Pablo, empieza como a describir cuáles son como aquello que, lo fundamental con lo cual se entrenaba la gente. Esa parte de catequizar es una práctica que lleva años. De hecho, se cree que los primeros creyentes de la iglesia primitiva también se les hacía como una especie de catecismo, o sea, se les enseñaba lo principal de la doctrina. Uno por lo general le dice discipulado y se le habla catecismos porque hay veces son preguntas que también son como los niños, pero siempre se le ha dado como a los primeros creyentes como esos rudimentos, ¿cierto? Como eso principal. Y aquí empieza a hablar
el escritor de Hebreos, que es eso principal que ya las personas tienen que tener claro y no hay que estarlas retomando una y otra vez y ya tienen que quedar clarito en todos ellos. Y dice, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mejor dicho, esos temas ya tenían que estar claritos en todos. Ya se les había enseñado, ya se les había dicho, estas personas a las cuales se dirige la carta, que son hebreos, ya se les había enseñado todos estos temitas, que son temas, o sea, son temotes, son temotas, pero ya eso es lo principal. Y habla de lo que es la doctrina de Cristo, quién es nuestro Señor, ¿cierto? Habla de la parte de las obras muertas, ¿cierto? De la fe en Dios, del bautismo, porque en ese tiempo tenía bastante confusión con el tema, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso era algo que tanto ellos como nosotros también debemos tenerlo muy claro. Y es lo básico de la fe cristiana. Estos comentarios que tiene Calvino y que tiene Kistemaker, ellos empiezan a escribir cada uno de estas partes, ¿cierto? Dan como una descripción profunda de cada uno de esta lista que describe el escritor de Hebreos. Dice, el escritor se refiere a un catecismo empleado comúnmente. De aquí se puede inferir la probable conjetura de que esta epístola fue escrita no inmediatamente después de haberse escrito el Evangelio, sino cuando ya tenían una cierta enseñanza establecida en las iglesias, tal como esta de que el catecúmeno hiciera una profesión de fe antes. O sea, ya eran personas que ya se les había dado lo básico del Evangelio, como un catecismo. Eso es lo que hacemos en la mayoría de las congregaciones, damos una especie de discipulado, o en otras utilizan esos catecismos antiguos. Es más, todos nosotros como creyentes, si estamos en línea reformados, por lo general nos tenemos que leer algunos catecismos. No sé ustedes, pero en la red hay muchos catecismos. Yo me he leído varios. Y es necesario leer estos catecismos. Leerse el catecismo de Spurgeon, el catecismo de Westminster, y el catecismo, hay varios catecismos también de por ejemplo, los cánones de Dort, también importante de leérselos. Hay muchas cosas y hace parte porque cuando usted lee estas preguntas, porque los catecismos son a través de preguntas y respuestas, usted empieza como a acomodar el conocimiento que usted ha venido aprendiendo, y yo los motivo a eso, hermanos. Busquen esos catecismos y léalos y estúdielos, porque eso lo ayuda a uno a tener profundidad teológica. Hay muchos, el catecismo de Spurgeon, el de Westminster, los cánones de Dort, y hay otros que se me escapan por ahí, pero hay varios. No, los catecismos son diferentes a las confesiones. Hay muchos que piensan que la palabra catecismo es una palabra católica. No, la palabra catecismo es una palabra que pertenece también al protestantismo. El catecismo son enseñanzas de cómo, o sea, mejor dicho, son preguntas sobre una estructura doctrinal. De hecho, muchos de estos catecismos son basados en las confesiones. Exacto, hay varios catecismos. De hecho, hay catecismos también que están basados en las confesiones de fe. Una cosa son las confesiones de fe y otros son los catecismos. Por ejemplo, con los niños y con los adolescentes se utiliza mucho el catecismo. Yo estudio constantemente un catecismo con mi hija, que es el catecismo infantil de Westminster, y yo voy avanzando, y son preguntas muy sencillas para los niños. Y yo digo que todos los padres debemos tener esa costumbre de catequizar a nuestros hijos con estas preguntas. Y ese catecismo infantil de Westminster está en internet, y son preguntas muy sencillas. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Quién es Dios? Y los niños se aprenden estas preguntas y las repiten. Se debe catequizar todas las edades. Niños, adolescentes, jóvenes, a través de preguntas, que es donde se va enseñando la doctrina. El hermanito Juan Goyeneche dice, el catecismo de la nueva ciudad, ese no lo conozco, ¿cierto? Pero hay que mirarlo también. Dice Kistemaker, ¿dónde puedo conseguir ese catecismo? Sí, no, eso está en internet. Usted coloca en Google, está el catecismo infantil de Westminster, o el catecismo menor de Westminster, o el catecismo mayor de Westminster, o el catecismo de Spurgeon. Todo eso está en internet. Usted lo coloca ahí en Google y aparecen. Listo.
Maker dice, la expresión introductoria, por lo tanto, es retrospectiva. En los versículos precedentes, el escritor contrasta al creyente espiritualmente débil con el cristiano maduro. Y el modelo que propone a sus lectores es el de un creyente que se esfuerza por llegar a la madurez. Así que debemos ser motivadores para que las personas puedan profundizar más en doctrina. Los exhorta a que avancen hacia la perfección, así, habiendo dejado atrás las enseñanzas elementales. Y nosotros debemos motivar a las congregaciones a que profundicen. Nosotros antes de la pandemia teníamos un estudio antes de la reunión general, pero por causa de la pandemia hemos dejado un lado un poco el estudio para podernos acomodar. Pero a las personas hay que motivarlas a que vayan a esos estudios profundos. Recordemos que una cosa es la predicación expositiva de la Asamblea General y otra cosa son los estudios bíblicos. Y por lo general en los estudios bíblicos se tiene una profundidad teológica mayor, ya que los domingos se utiliza para exhortar, para hablar de doctrina, para dar aplicaciones, y por lo general es muy diferente el sermón expositivo al sermón doctrinal de un estudio bíblico. Son diferentes formas de explicar la palabra. Por ejemplo, como yo la explico en este momento, es diferente como yo la predico el domingo. A pesar de que estamos estudiando los libros también expositivamente, pero el domingo se utiliza para exhortar, para realizar aplicaciones, para aconsejar, para ir a temas puntuales. Entonces dice así, en realidad el escritor está diciendo, avancemos hacia una comprensión adulta y juntos podemos hacer esto. El verbo que el escritor utiliza es avancemos, o sea, los está motivando. Es una palabra clave ya que transmite la idea de que uno debe ejercitarse activamente para progresar. Y hay que motivar a los hermanos, a todos los creyentes, para que profundicemos más, para que no nos quedemos con la lechita, sino que profundicemos a comer carne. Y eso, cuando tenemos profundidad doctrinal, eso también nos va a llevar a la madurez. La madurez también espiritual, porque entre más conocimiento tenga, pero conocimiento aplicado, me va a llevar a mí también a un crecimiento y una madurez espiritual. Y dice el versículo 3 y 4, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, o sea, que avancemos en el tema doctrinal, porque Pablo va a empezar a tocar aquí temas muy profundos, y lo vamos a ver que a partir más o menos del capítulo 7 vamos a tocar temas muy profundos, porque es imposible, y aquí se viene con lo que le decía Daniela, que vamos a estudiar estos versículos 4, 5 y 6, que son versículos muy complejos. Esos versículos 4, 5 y 6 ha dado para debatir bastante. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos de partícipes del Espíritu Santo, y ya vamos a ver que la continuación del versículo dice, vuelva atrás. Muchos dicen lo siguiente, ¿qué puede decir esto? O sea, el escritor de Hebreos utilizó esto para que pueda existir en la posibilidad que una persona sea salva y pierda la salvación. ¿O realmente era una advertencia? La pregunta está ahí. Porque también nosotros podríamos decir que iluminados quiere decir que cuando vamos a la palabra tenemos un entendimiento claro de las verdades bíblicas. Pero también históricamente podemos decir que hay personas que no son salvas, que de alguna forma tienen iluminación y entendimiento de verdades espirituales. No obstante, ese entendimiento no los lleva a la salvación. Y hay muchos que pueden gustar del don celestial, por ejemplo, participar de la iglesia, participar de la comunión de la iglesia, participar de la Santa Cena, participar del bautismo, y nunca haber sido salvos. Hay personas que puede pasar eso. Personas que pueden tener un entendimiento bíblico impresionante. Y uno dice, uy, qué comprensión tan impresionante. La cena, pertenecer a la congregación y nunca haber sido salvo. Pero hay unos que dicen, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y es donde muchos dicen, bueno, pero entonces el Espíritu Santo solamente es para los creyentes. Entonces, ¿cómo así que fueron partícipes del Espíritu Santo? Muchos han llegado a decir, es que el Espíritu Santo también, que hay muchas personas que hacen parte del pueblo de Dios, también se les permite vivir ciertas experiencias que viven los creyentes, pero realmente ellos no son templo del Espíritu Santo. O sea, hay muchas cuestiones con respecto a este versículo 4, 5 y 6, que es necesario profundizar. Vamos a profundizar. Dice Calvino, mas no puedo admitir que en todo esto no haya alguna razón por la cual él no conceda también a los réprobos un poco de su gracia, o por qué no ilumine sus mentes con algunas chispas de su luz,
¿O por qué no les dé también alguna percepción de su bondad y en alguna forma especial la palabra en sus corazones? O sea, Calvino está diciendo que de alguna forma una persona que es una persona réproba, que no es un verdadero hijo de Dios, puede pertenecer hasta el pueblo de Dios y también tener una iluminación de la verdad, pero es una persona que no ha sido salva. Dice, de otra manera, ¿dónde estaría la fe temporal mencionada en Marcos 4:17? ¿De acuerdo de la parábola del sembrador? Que habla de una persona que tuvo un inicio en la fe, pero cuando vino las pruebas, o sea, no era parte de la buena tierra, sino de la mala tierra. Y hay muchas personas que tienen inicios en la fe y pueden tener entendimiento, pero es una fe temporal. Como Jorge Aguilar dice, Judas tuvo también un entendimiento. Es más, los otros apóstoles ni siquiera dudaban de Judas. Y Judas tuvo un entendimiento también. Gozó de la comunión con el Señor, pero Judas nunca fue salvo. Y no es que Judas perdiera la salvación, Judas nunca fue salvo. Así como hay muchas personas que pueden estar dentro del pueblo de Dios, parecer cristianos en todo, hermanos, y no ser verdaderos creyentes. Por eso se lleva a las personas a que miren si las marcas de la salvación y las marcas de la elección están en su corazón, porque podríamos vivir engañados. Y eso lo tenemos que hacer todos. Dice, hay por lo tanto cierto conocimiento aún en los réprobos, el cual después se desvanece, ya sea porque no ha hecho raíces lo suficientemente profundas o porque se marchita al crecer. Por eso es que vemos personas que tienen un conocimiento profundo y en algún momento apostatan de la fe. Es más, hay personas que pueden llegar hasta predicar el evangelio y en algún momento apostatan de la fe. Gerson dice, y sé cómo y se puede distinguir esas personas que pueden comprender, sin embargo, no son salvas. No, un líder puede ser engañado. Hay frutos de arrepentimiento, pero hay personas también que demuestran una falsa religiosidad y una falsa devoción muy engañosa, que puede engañar hasta el más famoso teólogo. Uno lo que sí debe llevar a las personas es que examinen su corazón, que miren si de verdad en él están las marcas de la salvación, las marcas de la elección. Es donde está, porque uno puede vivir un cristianismo solamente de apariencias y ya, mientras interiormente nunca ha nacido de nuevo. Por eso se lleva a que se analice si de verdad en nuestro corazón están las marcas de la elección, las marcas de la salvación. Porque puede pasar, hermano, a mí me ha pasado, en mi cristianismo, yo soy cristiano desde muy joven, personas que uno veía entregadas a la iglesia, madrugaban, y uno le decía, oiga, usted sí que es fiel. Y en algún momento se apartaron y nunca volvieron. Hay personas que se apartan y vuelven. Hay personas que se apartan y nunca vuelven y uno les sorprende. Y no es porque haya perdido la salvación, es porque vivió un cristianismo de apariencia. Porque yo aprender a comportarme como cristiano es muy sencillo, yo lo mantengo diciendo. Aprender a hablar sacramentalmente, y yo puedo decir, oh santo hermano santísimo, y yo puedo aprender a levantar las manos, a cantar con pasión y hacer lo que sea por la música, a cada vez que alguien predica y yo puedo decir amén, y eso lo puede aprender una persona, puede tener hasta ciertos cambios conductuales, pero nunca haber nacido de nuevo. Por eso me preocupa cuando las personas dicen, no, es que ¿qué va a saber usted si fue un creyente o no creyente? Eso no lo sabemos. Pero debe haber frutos también de arrepentimiento, pero también hay que llevar a las personas a que se analicen. Y todos, hermano, todos tenemos que analizar nuestro corazón. Y a medida que vayamos creciendo en la fe, por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, esa parte de convencernos de nuestra salvación va haciéndose cada vez más real en mi vida. ¿Sí? Yo tengo, a medida que yo avanzando, aprendiendo, profundizando la doctrina, esa convicción de la realidad de mi salvación se va haciendo cada vez más firme en mi corazón, pero eso nomás lo sabe la persona. ¿Sí? Pero Daniel, ¿usted por qué me va a meter a mí en ese tema tan complejo? Uno al discutir esos temas es preocupante. Mira lo que ha producido esos temas.
Yo tengo mi posición con respecto a ese tema, pero ese tema es candente dentro de la reforma. Entonces, yo no se lo va a tocar. De pronto, si me escribe por interno, le doy mi posición. Pero el tema dentro de la reforma es, hasta dentro de la reforma es candente el tema del suicidio. Entonces, no me voy a poner por aquí a darle mi posición. ¿Listo? Listo, versículos 5 y 6, y con ese terminamos. Sí, la pregunta es muy buena, pero es delicada porque usted sabe que ya hay unas posiciones serias de varios pastores muy reconocidos. Ellos tienen varios videos, pero también que ha causado bastantes cuestionamientos y preguntas con respecto a eso. Versículos 5 y 6, y con estos dos versículos finalizamos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Un réprobo puede estar, un réprobo, hermano, con un sentido religioso alto y moralista alto, puede sentarse dentro de los hijos de Dios en una iglesia y gustarle la palabra, y él está de acuerdo y él aceptar mentalmente de todo lo que el predicador habla y decir, lo creo, yo creo que hay un cielo, pero no lo cree de su corazón. Dice, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. O sea, un verdadero Hijo de Dios no va a volver atrás. Puede caer con respecto a desánimos y muchas cosas, momentos entran en ese momento de tentación fuerte y se van temporalmente y vuelven. Pero ya que hablar que apostatan de la fe, un hijo de Dios no vuelve atrás para apostatar de la fe. Entonces muchos más bien han dicho que estos versículos, porque estos versículos 4, 5, 6 son muy complejos, más bien han dicho que el escritor de Hebreos utilizó este lenguaje para advertir, porque es que uno le predica a todos, uno no sabe quién es un hijo de Dios o no, pero si una persona vuelve atrás y se deleita en el pecado y vuelve y el pecado no le estorba, sino que se siente a gusto con el pecado, hay que preguntar cosas ahí, porque es que un hijo de Dios no se siente a gusto con el pecado. Pero si yo vuelvo atrás y me deleito en el pecado y no me duele, y mi conciencia no me acusa, hay que preguntarse algo ahí, porque el hijo de Dios le debe doler el pecado, le debe doler. Recordemos que cuando David pecó, y David pecó muy fuerte, David sentía como, el mismo los Salmos dice que se le había perdido el gozo de la salvación hasta que clamaba, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, y que era algo como interno que le carcomía a David, le dolió pecar ante Dios. Pero si a mí no me duele pecar. Geraldine dice, perdón, en este orden de ideas describen estas frases a cristianos simplemente a quienes que reclaman hacerlo, más bien es una advertencia. Aquí estos versículos son profundos, no está hablando que la salvación se pierde, pero es una advertencia que la utiliza de esta forma el escritor, es como la conclusión que llegan varios comentaristas con respecto de que hay que tener cuidado, que los hijos de Dios debemos tener cuidado. La seguridad de la salvación, claro, los puritanos predicaban sobre la seguridad de la salvación, pero, por ejemplo, un creyente ingenuo o un creyente débil va a tener dudas de la seguridad de su salvación, pero cuando el creyente profundiza, crece, tiene su responsabilidad con sus deberes devotos, esa seguridad de su salvación va a ser cada vez más real en su corazón. Porque es que la seguridad de la salvación se ha predicado a lo largo de la historia. De hecho, los católicos no les gustaba que los puritanos hablaban de la seguridad de la salvación, pero la seguridad de la salvación es real en el creyente. Mira que yo voy madurando y creciendo, la seguridad de la salvación es como un testimonio que el Espíritu Santo da a mi corazón de que yo soy salvo. Pero cuando hay debilidad en un creyente, va a dudar de su salvación. Va a dudar de esa seguridad de la salvación. Entonces dice Calvino, en resumen, el apóstol nos advierte que el arrepentimiento no depende de la voluntad del hombre, mas es concedido por Dios únicamente a aquellos que no han apostatado de la fe. O sea, el arrepentimiento también es un don de Dios. He aquí una advertencia muy necesaria para nosotros, pues no sea que con el frecuente dejarlo para mañana nos apartemos de Dios más y más. Porque es que hoy se ve mucho eso, y creyentes que tienen un entendimiento de reforma dicen, no, pero es que yo soy un pobre pecador. Hay gente, mire,
Hay gente que tiene un conocimiento reformado, pero no son serios en su vida, y eso no sirve. Hay gente que no es reformada, sino deformada. Y todos tenemos es crecer, que vamos a tener dificultades, tentaciones, y probablemente algunos verdaderos hijos de Dios van a caer en pecados graves, fuertes, como cayó también David, pero le va a doler en su alma, en su corazón. Dice, los impíos ciertamente se engañan a sí mismos al vestir, bastará con que nos arrepintamos de nuestra vida pecaminosa a la hora de la muerte. No, es que se ve el arrepentimiento, o sea, es un cristianismo con arrepentimiento. El verdadero cristianismo es con arrepentimiento. Esa idea que nos están vendiendo de un cristianismo barato, sin arrepentimiento, hay que tener cuidado. Y finalizamos con el comentario de Kistemaker. Dice, ¿es la iglesia cristiana incapaz de restaurar a un pecador endurecido y traerlo de nuevo a la gracia de Dios? Entonces, es la pregunta que también se hace Kistemaker por estos versículos tan complejos. Dice, una vez más vemos que el escritor no da una respuesta en el contexto del pasaje, pero en relación con otro tema, él repite el sentir general del versículo 4 al 6 y escribe, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. El escritor nada dice en cuanto a la restauración de un pecador endurecido. A lo que se refiere es a la imposibilidad de quitar el pecado a causa de que la persona peca deliberadamente. La palabra deliberadamente recibía todo el énfasis en el griego original por estar en primer lugar en la oración. Si una persona familiarizada con las enseñanzas elementales acerca de Cristo peca deliberadamente, es imposible su restauración por medio del arrepentimiento, porque probablemente fue una persona que nunca se arrepintió de verdad y era solamente remordimiento. Nunca fue un verdadero creyente, a pesar de que conociera lo fundamental del cristianismo, y vuelve atrás. Por eso, como yo les digo, estamos viendo tiempos de apostasía. Hay personas que llevan años en la iglesia y un momento vuelven atrás, y vuelven atrás con toda. O sea, vuelven atrás que apostatan y no quieren volver a saber nada de la iglesia, y se entregan con todo a las pasiones de este mundo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, hasta pastores. Hay pastores que dejan todo y se dedican y se entregan por completo. Y entonces la pregunta es que en este tiempo, hermanos, hasta una vez Paul Washer lo dijo en una conferencia, estamos viviendo un tiempo donde hay pastores que nunca han nacido de nuevo, y los hay. Probablemente hay pastores que nunca han nacido de nuevo y en algún momento apostatan de la fe y asombrarán a todo el mundo. Por eso todos nos debemos examinar nuestro corazón, todos. ¿Pregunta hasta ahí? Para orar. O aportes. Dice, pastor, ¿puedo compartir un libro en WhatsApp con los hermanos sobre la... ¿De quién es el libro? Claro que sí, sobre las disciplinas espirituales. Claro que sí. Aportes, preguntas para que oremos. Hágales. Sí, claro que sí, es de Tozer. Sí, hay varios, Daniela. De hecho, Paul Washer es una de las personas que más habla de ese tema. Donald Whitney. No conozco a Donald Whitney. ¿Quién es él? No. Es bautista, ¿cierto? Sí. Sí, ya busqué. No lo conocía, pero ya busqué ahí por internet. Pastor Bautista. Sí. Listo, y te vamos a orar. Vamos a orar y finalizamos. Claro que sí, hermano, no hay problema. Ese de Parker es muy bueno. Yo me leí ese libro, El conocimiento del Dios Santo, y es muy bueno. Listo, oramos y finalizamos. Esperemos que alguien más está escribiendo ahí. Bueno, oramos y si algo respondemos las otras preguntas al final. Padre, gracias por este tiempo.
Gracias, Señor, por estos versículos que también son una exhortación para nosotros. Ayúdanos a apasionarnos más por la verdad y no estar, Señor, contentos solamente con tomar lechita y los temas fundamentales, sino también que seamos motivados a profundizar en temas doctrinales fuertes. Que sea un tiempo también que podamos ser maestros para otros y ser guías para otros. Señor, apasionanos por la verdad y apasionanos también para querer conocer más y más y profundizar, Señor, en todos los temas que la palabra nos muestra. Gracias, Señor, por esta porción. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juanito Emerson, ¿quería decir algo? Hay que prender el micrófono. Ahí. Bueno, Dios los bendiga.